Escuchas el 99.7 de frecuencia modulada. Uniradio va conmigo. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite y pueden no reflejar la opinión de la emisora. Sigue con Criterio Noticias, la voz universitaria. Mesa de análisis. La primera presidenta científica. Ocho de la mañana con 3 minutos. Continuamos en esta emisión matutina de Criterio Noticias, como le habíamos compartido más temprano a todas nuestras audiencias. Y con motivo del cambio del gobierno federal en nuestro país, hoy vamos a continuar con nuestras mesas de análisis sobre algunas perspectivas en distintas áreas por atender durante esta nueva administración federal. Además de estar en la frecuencia modulada, estamos también en el Facebook Live de Uniradio 99.7 para que nos puedan por ahí mandar sus comentarios, sus opiniones, y también les recuerdo nuestras vías de comunicación convencionales para que también puedan estar en contacto con nosotros. En nuestro teléfono en cabina 722-270-5991 y nuestro número de WhatsApp 722-649-7247. Hoy vamos a hablar de una de las cuestiones más importantes, ya que uno de los temas que rodeó el proceso electoral federal de este año fue la equidad de género, al presentarse 2 candidatas mujeres a la presidencia del país, además de un candidato hombre. Tras el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, este tema cobró mayor relevancia, principalmente por la expectativa de que una visión femenina podría abordar desde otra óptica varios temas pendientes de la agenda pública, como por ejemplo la violencia de género. Justamente para analizar esta y otras perspectivas relacionadas en el área de género, hoy reunimos en esta mesa a distintos especialistas en esta área, así que me da mucho gusto saludar esta mañana a la maestra Carla Ivonne Brito Gómez, quien es investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña la licenciada Susana Munguía Fernández, titular de la Unidad para la Coordinación de Trabajos de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia Política en Razón de Género del Instituto Electoral del Estado de México. Licenciada, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y también se encuentra con nosotros el maestro José Damián Hernández Llanes, especialista en género, violencia y políticas públicas. Maestro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues muchas gracias por acompañarnos y también a toda nuestra audiencia por seguir con nosotros en esta mesa de análisis, que ya comentaba es un tema muy relevante, así que vamos a dar inicio con la primera pregunta, que me parece muy interesante, ya que preguntar justamente qué implicaciones simbólicas podría representar para nuestro país que la administración federal esté encabezada por primera vez por una mujer en una nación donde otros mandos importantes pues ya están siendo liderados también por mujeres, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, hasta hace también unos días la Cámara de Diputados estaba liderada también por una mujer, entonces los 3 poderes del Estado pues estaban en manos de mujeres. Sin embargo, hay otras secretarías, otras dependencias importantes, como es el caso de la Sedena y la Marina, que todavía continúan pues en manos de hombres. Digamos, ¿qué implicaciones simbólicas puede tener esta situación de tener a una mujer como presidenta? No sé quién quisiera iniciar, quizá como presente a la maestra Carla. Muchas gracias. Buenos días a todas, todos. Un gusto compartir este espacio con Damián, con Susana y que nos esté acompañando y dirigiendo Daniela. Yo creo que esta es una pregunta bien interesante para iniciar esta mesa de análisis. Simbólicamente, justo como mencionas, en un país con una historia donde los presidentes han sido eso, ¿no? Hombres. Bueno, la figura de una mujer ahora como presidenta y además, como justo lo planteó en su toma de posesión, ¿no? Presidenta que implica una serie de transformaciones en el lenguaje, en el uso del lenguaje, y es el lenguaje que nos da forma, ¿no? El lenguaje es muy importante porque nos da forma, nos da una figura y una visibilidad a los seres humanos. Entonces, ha habido en el mundo mandatarias, ¿no? Según el tipo de Estado y los tipos de gobierno. En América Latina ha habido mandatarias, eso es muy importante, en Centroamérica, en Suramérica, pero en Norteamérica es la primera presidenta, ¿no?
Entonces, aunque de repente nos quieren sacar de este espacio geográfico por la geopolítica, pero somos parte de Norteamérica y es la primera presidenta, la primera mujer. Eso es muy importante porque en esta dimensión simbólica que tú nos compartes implica que es una de las grandes expresiones de este gran movimiento social del siglo XXI, que es el movimiento feminista, ¿no? Este es uno de los grandes, me parece, resultados de esa lucha feminista que desde distintos flancos, frentes, luchas, perspectivas e ideas e ideologías, pues permite que se abran los espacios y se abran las condiciones para que una mujer sea la primera presidenta y quien tome las decisiones desde el Poder Ejecutivo en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una victoria también simbólica y clara y presente para toda esta lucha que demanda justo eso, una forma distinta de relación entre los hombres y las mujeres, particularmente de este país, ¿no? Claro, por supuesto. Licenciada Susana. Pues yo creo que desde lo simbólico lo significa todo, ¿no? Sin querer como exagerar la expresión. Creo que estas frases que escuchábamos mucho cuando se habla de participación política de las mujeres, es que todavía el país no está listo para que una mujer sea presidenta o gobernadora, quedan totalmente borradas, ¿no? Del mapa, es decir, pues tan listos estamos y listas estamos que ahí está, ¿no? Que es a quien elegimos. Tiene también que ver un contexto, pues importante político, ¿no? Que vaya, la posición desde la que parte, y esto simbólico de frases como llegamos todas, que pueden tener su visión crítica de claro que no llegamos todas, ¿no? O sea, las mujeres seguimos viviendo violencias, discriminación, las mujeres pobres no están ahí las mujeres indígenas, pero en lo simbólico sí llegamos todas, refiriéndonos a un hecho de romper estas ideas de que no podemos por ser mujeres. Y ese es el primer, tema simbólico que rompe. Claro que no es porque mañana yo, Susana Munguía, decida ser presidenta, lo voy a lograr porque ya hubo una primera, ¿no? Claro que hay toda una carrera política que lograr, muchísimas barreras que en la misma vida política influyen. Sin embargo, sí significa que la frase de por ser mujer no lo vas a hacer, pues queda muy entre comillas todavía, ¿no? Es decir, todavía tendríamos ya ahora desde este escenario que repensar muchísimo las barreras sociales que le imponemos a la participación política de las mujeres. Y desde lo simbólico también el tema de esta complicación de llegar a los espacios como mujeres y entonces en lo simbólico las preguntas que nos hacemos y saber cómo realizarlas sin caer en esto que no nos permitía llegar. Me refiero al saber, ¿lo hará mejor porque es mujer? Volvemos a ese como vicio, ¿no? De preguntarnos si éramos o no capaces por nuestro sexo. Entonces, es difícil porque claro que son preguntas que interesan, ¿no? Y desde lo social y cuando vienen desde una perspectiva no de discriminar, ni de odiar, ni de lo malo, pues suman. Pero si no, entonces volvemos a meterle desde lo simbólico estas dudas que tiene la participación de las mujeres en política. Claro. Esto me parece muy interesante y bueno, ya más adelante, por supuesto, ahondaremos en ello. Maestro José Damián, también justamente preguntarle en esta primera parte qué implicaciones simbólicas pues puede leer justamente con esta cuestión de la primera mujer presidenta y también con estos cargos que también han tenido otras mujeres. Sin embargo, otros cargos se quedan en manos de hombres. Gracias. Además, muy feliz de compartir la mesa con Carla, con Susana, quienes conozco y reconozco todo lo que han aportado a estos movimientos, luchas, desde la academia, en fin. Y yo como hombre, pues aquí aliado a estos movimientos, ¿no? De la igualdad sustantiva. Coincido con lo que ha dicho Carla, con lo que ha dicho Susana. Por ejemplo, tú comentaste desde la campaña. La campaña fue atípica porque eran dos mujeres y un hombre joven. Este esquema de los políticos de antes, ya esto rompió con eso. Y bueno, que haya ganado una mujer, en este caso Claudia Sheinbaum, yo escucho y dice, no es cualquier mujer, pues ninguna mujer es cualquier mujer, ¿no? Entonces, tiene una carrera, abraza el tema y tiene una carrera de lucha universitaria, ¿no? Por los derechos universitarios, viene de la clase media, es alguien que ha participado en administración pública, en esquemas de ciencia. Entonces, qué bueno que llega una mujer, qué bueno que llega una mujer como ella. Carla comentó acerca del lenguaje, qué bárbaro, cómo ahora sí salieron los puristas del lenguaje,
¿no? En estas 2 semanas desde que tomó posesión, un poquito antes cuando dijo presidenta con A, el poder de la A, ahora sí salieron todos, ahora todo mundo es especialista en gramática, estas cuestiones, hablando, ¿no? Que es quien preside, es presidente, entonces tiene que ser la presidenta, etcétera. Me encantó cómo incomodó muchísimo, y eso, de eso está esta visión de género y esta lucha feminista. Es simbólico porque, fíjate, hoy es Día de la Niña, 11 de octubre, Día de la Niña, y lo uno con, hace un mes fue otro aniversario más de la independencia de México. Y yo sigo viendo que en escuelas como son más los hombres reconocidos en la lucha de independencia y en los salones de clase hay niños y niñas, yo sigo viendo niñas que salen de Matamoros. O sea, Hidalgo y Morelos siempre son niños, pero para incluir a las niñas, entonces Matamoros, Allende, ahí las incluyen, y esto es un mensaje en negativo muy poderoso. Para sobresalir necesito disfrazarme de hombre, o son los hombres los que han sobresalido. Cuando además hay mujeres que participaron. Desde el grito de independencia que hace todos los presidentes municipales, presidentes, etcétera, siguen reconociendo regularmente a una mujer, ¿no? Que es Josefa Ortiz, y todavía le ponen el de Domínguez, ¿no? Yo he comentado con amigos, presidentes y presidentas, ¿por qué no gritan su nombre completo? Josefa Ortiz Telles Girón, ¿no? Eso ya sería una nota buenísima, ¿no? Más de uno preguntaría, ¿se equivocó? No me equivoqué, ese es su nombre. Bueno, hoy ya, con lo que han dicho mis compañeras, pues y hay una mujer, ya hay un referente. Hay otras más, históricas actualmente, gobernadora, en otros cargos que has comentado, pues, ¿no? Pero sí, simbólicamente, creo que sí pone, después de 200 años, ¿no?, de vida institucional en México, sí crea una expectativa de, cierro mi primer comentario con esto, que era una expectativa de una mujer preparada, rodeada de hombres y mujeres preparados, que pueda hacer las cosas diferentes. Y me voy a esto, quizá yo espero desde un asunto de liderazgo, porque hay mujeres que han llegado con todas las dificultades, pero hablo de algunas mujeres, pero siguen ejerciendo un liderazgo masculino, en oficinas de gobierno, en empresas que llegan y entonces no te dan permiso para asistir a la escuela de tus hijos o de tus hijas, que no se van hasta que se va la jefa. Este esquema es muy masculino, un modelo que hemos aprendido, pues. Yo tengo esta expectativa de que pueda impactar desde lo simbólico, y ya vamos a ir entrando a otras cuestiones de retos, riesgos y resultados que se esperan, pero no sé si pudiera calificarse así en términos de la historia de México, pero es casi un salto cuántico, pues, ¿no? Sí, por supuesto, me parece que es una cuestión muy importante por todo lo que ya han comentado, e incluso también lo que ha posicionado la propia presidenta hoy en día, y que desde su campaña también el tema pues de la agenda de género, ¿no? Que realmente se ha pronunciado de manera explícita por poner sobre la mesa estos temas, de atender justamente la violencia, la pobreza encaminada a este sector de la población en particular. Entonces, bueno, hablábamos justamente de estas implicaciones simbólicas, pero en el ámbito político, y sin caer en esto que comentaba la licenciada Susana sobre cuestionar las capacidades de una mujer, ¿qué podríamos esperar también en el ámbito político, en la toma de decisiones y en la creación de políticas públicas relacionadas al tema de género, que, como ya lo mencionaba, la propia presidenta pues se ha manifestado por incluir este tema en su agenda de gobierno? ¿Cuáles temas consideran que podrían ser prioridad en materia de género? Si quieren, en esta ocasión iniciamos de regreso con el maestro Damián. Vale, gracias. Yo sí veo a la presidenta con conocimiento, interés de incorporar la perspectiva de género a la administración pública. No nada más de que tenga oficinas, instancias que se encarguen de atender cuestiones de mujeres, sino que todas las áreas de la administración pública se vaya incorporando la perspectiva de género. Y las mismas mañaneras, por una estrategia política, ¿no?, que pues continúan, es un asunto de su partido, de ella como lo ha establecido,
pero ya hay un cambio, ya destina un día, no recuerdo cuál, lo comentó, para hablar, dice, por ejemplo, de alimentarnos bien. Es un asunto de autocuidado, con un problema severo de obesidad y sobrepeso que tiene México, ¿no? En las implicaciones que tiene de salud. Y otro día de mujeres en la historia. Todo lo demás es un asunto político, pero esto que no deja de ser político, pero ahí está incorporado el tema de género. Insistirá ella, ahí está insistiendo con el lenguaje. Yo decía hace rato, este asunto de los puristas del lenguaje critican la A, pero bien usa el facebookear, usan googlear, y eso no le incomoda a la gente. Pero cuando meten un asunto de género, eso, ahí sí, ¿no? Entonces, qué tema tan complejo y tan incómodo para estas cuestiones. Y en términos de política pública o de los programas de gobierno, a mí me llama mucho la atención el tema del Sistema Nacional de Cuidados. Creo que esto es un temazo que en la administración pasada quedó ahí, se atoró en la Cámara de Senadores, ahora ya presentaron una nueva iniciativa, creo que el primer día lo estaban presentando. Ya la iniciativa menciona que es el DIF quien va a estar a cargo, ahora la Secretaría de las Mujeres va a estar como secretaria técnica, y este asunto, si género, que cuidados es género, o género es cuidados, ¿no? Entonces, ahí creo que marca todo, lo transversaliza en términos de una visión sí feminista, pero en términos de justicia y en términos de equidad, pero de vivir mejor, porque el modelo de la política hasta ahora pone en el centro o a la política o a la economía. Y aquí estamos poniendo en el centro a las personas. Yo creo que esto es fundamental. Sí, me parece muy acertado este comentario. Licenciada Susana, también, digamos, en materia de políticas públicas, en materia de género, ¿qué podríamos estar esperando en esta administración? Yo coincido con lo que dice Damián. El tema de sistema de cuidados es, un cambio que verdaderamente implicaría una igualdad sustantiva, hasta de tanto se habla, ¿no? De no basta que solamente digamos que somos iguales ante la ley, sino necesito vivirlo, porque si no, da igual. Claro. Yo creo que esa es una de las prioridades, y sí, que haya sido uno de los focos del discurso inicial, creo que es una buena señal. Es algo que creo que se les estará vigilando, sobre todo desde el tema de a quienes nos interesan los derechos de las mujeres, desde el feminismo, desde los estudios de género, porque también tiene desde la vista política, podría tener esta lectura, es decir, el tema es utilizado porque es lo que me da muchas vistas en redes sociales, me da muchos titulares en los periódicos, o realmente es un tema que voy a abordar. Entonces, eso es importante, porque creo que a la toma de protesta, cuando empezaron las felicitaciones a nivel internacional, hubo mucho foco en eso, es la primera presidenta. Y yo sí nota un cambio en el tema que ella manejó, como que lo hizo propio, lo entendió como una enorme responsabilidad, y entonces eso lo está aplicando a unas propuestas de políticas públicas. Creo que es importante, y ahora lo que pues necesitamos con urgencia es este cumplimiento, esta ejecución. Creo que tiene como una posibilidad de involucrar al poder federal, a involucrarse a los problemas que son de calle, ¿no? Esta idea de involucrar, por ejemplo, a la federación en las medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia de género, creo que es sumamente importante, porque normalmente era algo que se le dejaba pues a los municipios, ¿no? Así de pues quien te puede proteger va por ahí. Yo ni me entero si tienes una medida de protección, yo como federación. Entonces creo que ahora que se esté retomando desde esa situación, hace más relevante y más potentes estas situaciones de proteger a las mujeres en situaciones de emergencia, y creo que esos son los cambios que puede haber en política pública, que sean mucho más efectivos, mucho más acciones muy concretas, y que vaya haciéndose mucho más propia esta intención de que las violencias de género no sean atacadas desde lo discursivo, desde claro que todo el mundo está en contra de que maten a 10 mujeres en este país diario, sino que es ¿qué hacemos contra eso? Y entonces ayer la escuchas declarar que todo feminicidio, que toda muerte violenta de una mujer
sea investigada como feminicidio a nivel nacional, ¿no? Es decir, ya no es nada más un posicionamiento de estoy en contra de eso, pero pues siguiente tema, sino estoy en contra de eso y ¿qué hacemos? Entonces yo creo que eso a nivel política pública, que se pueda establecer de esa manera, pues es un impulso importante para todas las instancias a todo nivel que trabajamos estos temas, porque es de ahí de donde tú te puedes agarrar para realizar acciones desde tu escuela, desde tu institución, desde tu gobierno estatal, municipal, y el involucramiento en este nivel creo que es importante, sobre todo si va a haber dinero para poder atenderlas, ¿no? Porque también en la política pública nada pasa si no pasa por un presupuesto que pueda ser ejercido. Entonces creo que también eso es algo a entender y que yo esperaría que fuera prioridad, que todas estas ideas, todas estas propuestas de política pública vengan acompañadas de un presupuesto efectivo. Claro. Maestra Carla. Sí, yo me sumo a los comentarios que plantea Susana, que plantea Damián, porque yo creo que una apuesta en términos de los cuidados y de lo que ha planteado del Sistema Nacional de Cuidados, o sea, pensar los cuidados como una política pública, es decir, ese nivel meso de planeación es nodal, porque tocará distintas áreas desde la administración pública, es decir, cómo va a operar, cómo va a ejecutar este Estado mexicano en el orden federal y después cómo va a ir decantando, pero también yo creo que hay una gran posibilidad de pensar en lo que pues se ha discutido como la transversalidad, ¿no? La transversalidad de género en todas las acciones. Ya lo mencionaba Susana hace un momento, o sea, ¿qué tanto pensarlo y discutirlo desde el orden federal implica también ir vigilando y discutiendo también, ¿no? Planteando las posibilidades, porque no solo es un asunto discursivo, como bien ella decía, sino también fáctico, o sea, qué tanto se dan las condiciones para que se vaya cumpliendo en los otros órdenes. Y este Sistema Nacional de Cuidados a mí me parece muy importante, yo creo que a muchas y muchos de nosotros nos atravesó cuando la pandemia, ¿no? Cuando estábamos en esa dinámica de trabajar, quienes tuvimos esa posibilidad, ¿no? No todos lo tuvimos, pero esa posibilidad de trabajar en confinamiento, y cuando esa línea que nos separaba entre el trabajo, digamos, desde nuestras profesiones y el trabajo de cuidados se desdibujó, entonces ya no sabíamos si salir a tirar la basura, tender la ropa, dar la clase, nosotros que somos docentes, es un tema que entonces implica pensar el cuidado no solo para aquellas personas, es muy importante, pero no solo para aquellas personas que requieren un cuidado, niños, adultos mayores, personas diversos funcionales, sino todos y cada uno de nosotros necesitamos cuidados. Y esos cuidados están sumamente generizados en un país tan patriarcal como el nuestro. ¿Qué implica pensar un Sistema Nacional de Cuidados? Y yo lo articulo con cuando ella se presenta y nombra a muchísimas mujeres. O sea, ella se presenta como científica, pero también como mamá, como abuela, ¿no? A mí me pareció importantísimo. Nombró a las mujeres que son trabajadoras domésticas. Y entonces implica que todas ellas, ¿no? Que todas nosotras, mayoritariamente, no solamente algunos hombres, sí, perdón que le diga así, para algunos hombres, pero la mayoría de las mujeres, yo creo que el 99.9% de las mujeres desarrollamos el trabajo de cuidados, nos toca. Y no cayendo en esencialismos de porque seamos mamás. No necesariamente tenemos que ser mamás para hacer trabajo de cuidados. Entonces, pensarlo en esos términos a mí me parece fundamental, porque implica generar también las condiciones para aquellas mujeres que se gana la vida, por ejemplo, ¿no? Para cerrar mi participación, realizando trabajos de cuidados, implican que a su vez hay un proceso donde otras mujeres realizan su propio trabajo de cuidados o ellas tienen que hacer una doble jornada, eso que se llama doble o triple jornada. ¿Qué condiciones se van a dar para ellas? ¿No? Y en los distintos ámbitos de trabajo que implique con situaciones, condiciones, presupuestos, comprensión, ¿no? Para estos temas que pueden ser tan cotidianos pero tan fundamentales como lo que decía también hace un momento, tengo que salir a una junta de mi hijo o a llevar a mis padres al médico o yo me tengo que cuidar, ¿no? Como persona también tengo que autocuidarme. Yo creo que ahí ese Sistema Nacional de Cuidados, esa es mi apuesta, particular es mi gran apuesta, ¿no? Sí, sí, y como lo comentaba justamente maestra, pues beneficia en realidad a toda la población, ¿no? Por supuesto
quienes se benefician mayoritariamente por esta labor de cuidados que comentaba, pues son un gran porcentaje de mujeres, pero que tiene implicaciones realmente en todas y todos. Y una también de las cuestiones que mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue incluso también elevar a rango de secretaría algo que era un instituto, el Instituto de las Mujeres, y que ahora ya cuenta con esta Secretaría de Estado. También, digamos, ¿qué significado tiene poder haber hecho este cambio de un instituto a una secretaría que tiene una mayor capacidad de funciones, pero que también, algo que comentaba la licenciada Susana, pues dotar de un presupuesto adecuado a esta dependencia, a esta nueva dependencia? ¿Qué significado tiene justamente este hecho? Licenciada. Muchas gracias. Creo, la verdad, que regresando un poco a lo simbólico, el que se centralice y se haga más formal de lo que ya lo era una secretaría de esta temática y con estas obligaciones y asuntos a atender, tiene que ver con eso, que sean prioridades, ¿no? Lo veíamos en el gobierno del Estado de México, cómo ha ido aumentando la responsabilidad y el grado de discusión, porque no es lo mismo, y pasa con las unidades de género, ¿no? En las instituciones, no es lo mismo que venga desde una unidad de género que orgánicamente está hasta abajo, que te digan, oye, por favor, hagan esta campaña para evitar la violencia de género, ¿no? No es lo mismo cuando viene desde una circunstancia de mayor posicionamiento del organigrama. Creo que el hacerlo implica muchos retos. A mi parecer, InMujeres funcionaba de una manera pues muy ejemplar, ¿no? Creo que dirigía la política nacional en temas de igualdad de una manera muy amplia, con un reto enorme, porque son retos de sensibilizar. Todavía son temas de sensibilizar, es decir, cuando hablamos de qué hace el SAT, difícilmente hay que hablar con las personas para sensibilizarlas, que ojalá el gobierno cobrara impuestos, eso lo tienen entendidísimo, ¿no? No hay como pero ¿y si no lo hacemos no pasa nada? En cambio, las políticas de igualdad, tiene que haber todo un proceso de que quienes toman decisiones se involucren en la temática y entonces quieran hacerlo. Entonces creo que ese es un reto enorme que tienen estas instancias, que es pasar de ojalá me hagan caso y por favor, no es un tema de buenas voluntades, de caridad, de ser o no feminista, es un tema de obligaciones. Entonces creo que eso va a pasar con esta nueva secretaría. Yo pondría como mucha atención a que no se convierta en una secretaría con un tema sumamente asistencialista. Creo que es uno de los riesgos que tienen estas instancias. La política pública, dirigir la política pública en temas de igualdad y hacer ese el centro, no está peleado con un tema de obviamente de apoyos en términos económicos o de otro tipo de apoyos, pero si no viene acompañada de otras estrategias, puede ser, creo que la utilización sería distinta, porque también eso es importante. En México se tiene que visibilizar cualquier problemática, incluida las violencias de género y la desigualdad, en un contexto sumamente violento, en un contexto de terror, ¿no? En temas del narcotráfico, todos esos temas no están aislados. Y me refiero, por ejemplo, pues mi tema ahora es mucho la violencia política en razón de género, ¿no? Y de repente vemos que las mujeres pueden intentar acceder a un proceso de justicia denunciando la violencia política en razón de género, pero el contexto es sumamente peligroso porque hay fuerzas del narcotráfico amenazándoles. Entonces, si esta secretaría no entiende que los problemas de las mujeres son problemas que están en el contexto nacional de otras urgencias, como es la pobreza, como es la violencia, las políticas públicas se seguirán cerrando, o sus acciones se seguirán cerrando a un tema que es mucho más amplio, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena noticia. Creo que sí, InMujeres, a mi parecer, funcionaba muy bien. Es una buena noticia ver un gabinete con este tema posicionándolo de manera principal, pero siempre y cuando tenga como estas intenciones y estas organismos, y ya para no robarme más el tiempo, creo que la Secretaría en este tema tiene que tener un verdadero y cercano diálogo con activistas. Y eso es algo que si no lo tiene, si es una secretaría cerrada a solamente pues crear documentación y hacer programas y eventos lindos, si no hay un anclaje de diálogo y de propuestas, y que la política que realicen o las acciones que realicen estén realmente siendo escucha y acción de las personas que sufren y que se movilizan en estas acciones, que son las feministas, las madres buscadoras, etcétera, será una muy mala nota para una secretaría que tiene una enorme responsabilidad. Claro. Maestra Carla. Sí.
Yo creo que, bueno, nosotros como politólogos nos enseñan, ¿no?, que el tema de cambiar, digamos, en este rango a secretaría, ¿no?, términos como muy teóricos, implica esto que mencionabas, Ana, ¿no?, patrimonio, ¿no?, presupuesto, autonomía para la toma de decisiones. Ahora implica eso, digamos, en la dimensión dogmática. Ahora en la dimensión fáctica, ¿qué implica? ¿Qué implicancias tiene? Muy, muy importante lo que menciona y esencial lo que menciona Susana. Y continúe este diálogo en términos de el país que somos, justo como cerraba Susana. Hay una lingüista, una filósofa mexicana que se llama Yasnaya Aguilar, y hay una frase que me gusta mucho de ella en uno de sus textos que plantea que ella como mujer mexicana dice algo no lo digo textual, pero como mujer mexicana ella antes, ¿no?, que discutir cuestiones desde el feminismo, no porque no lo haga, implica también discutirse como una mujer racializada, ¿no? Entonces, ¿qué implica una Secretaría de las Mujeres en México? Me parece que implicará, además de verlo desde esta perspectiva de género, también desde una perspectiva racializada, ¿no? Tenemos un racismo interiorizado, muy soterrado y a veces muy inconsciente para muchos y muchas de nosotros, ¿no? Entonces lo reproducimos en el lenguaje, en las acciones, en la toma de decisiones, y muchas veces no estamos ni siquiera conscientes de ello porque está totalmente normalizada e incluso naturalizada. Entonces yo creo que ahí tendrá, ¿no?, me parece que abrir esos ejes, justo desde el activismo. Es muy importante esa escucha porque los activistas, las organizaciones desde la sociedad civil, pues desde los 80s que empezaron, ¿no?, con esa posibilidad de resolver problemáticas que el Estado ya no tenía condiciones o posibilidades o intenciones, en algunos casos de resolver, tuvieron un papel fundamental y se ha mantenido en un país tan complejo con estas violencias estructurales que nos acompañan. Entonces, ¿cómo pensar esa perspectiva desde esta secretaría, desde una línea de género, pero me parece también una línea racial, y ahora digamos, que implique pueblos originarios, diversidades, pensando en los pueblos originarios, y también otro tema que nos está tocando definir nuestra postura como país, que son las migraciones. Ya no solo somos un país expulsor, ya somos un país receptor de múltiples nacionalidades, culturas, y también con esa idea, ¿no?, de fenotipos, ¿no?, porque razas no existen, eso es claro. Entonces, ¿cómo se va a pensar? Yo creo que ahí hay una apuesta muy importante y una responsabilidad muy importante desde esta Secretaría, cómo pensar a las mujeres desde todas esas diversidades, que incluye incluso también a las diversidades sexogenéricas, ¿no? Entonces, creo que ahí la apuesta es muy, muy importante y que implique, ¿no?, verdaderamente no un tema, como bien decía Susana, discursivo, sino como un tema de pensar desde dónde estamos situados con la complejidad que tenemos en el país, cómo vamos a tomar decisiones, ¿no? Claro. Maestro Damián, también en su caso, ¿cómo percibe esta transformación del instituto a una Secretaría de Estado? Yo estoy a la expectativa. Quiero ver esta reforma, qué atribuciones le dan a la Secretaría, porque yo coincido con Susana, a mí el de mujeres me parecía bien, es decir, si lo querían poner como prioridad, que lo están poniendo como prioridad, pues, ya hemos comentado sobre eso, pues dale más presupuesto, fortalece las atribuciones y cuida más los perfiles. Con eso ya, sin hacer el cambio, creo que podría ser. Ser secretaría, a ver qué trae. También concentrar todo, pues hay que estar atentos y críticos a estas cuestiones. Porque yo me había imaginado que el Sistema Nacional de Cuidados quien lo coordinaría sería el Instituto Nacional de las Mujeres, como órgano descentralizado, y ahora lo coordina un órgano descentralizado, pero es el DIF. Y la Secretaría de las Mujeres en esta propuesta es la secretaria técnica, ocupa la secretaría técnica de este sistema. Entonces, yo espero que no sea cosmético y nada más en la narrativa para decir, ya lo elevamos. Entonces, si hay presupuesto, si hay atribuciones, si se cuidan perfiles, si va aterrizando ese impacto en la federación, es decir, hacia estados y municipios, entonces, bueno, entonces ahí estaríamos
en esta parte de qué bueno que le hizo secretaría, pero yo sí estoy a la expectativa. Le muestro, en este cambio muestro el beneficio de la credibilidad, no de la duda. El beneficio de la duda es como a ver si lo hacen, ¿no? Un poco negativo. Yo estoy optimista. Tienen el beneficio para lo que vale mi credibilidad y mi opinión, pero estoy a la expectativa de a ver qué pasa con estas atribuciones. Y la otra, cómo se va a llevar una secretaría nueva con las otras secretarías que atienden problemas, del tamaño inconmensurable, como la seguridad pública, el narcotráfico. Juan Villoro, el escritor Juan Villoro, dice que vivir en México es un deporte extremo, ¿no? Entonces, con lo que coincido en estos términos, y ya no se diga cuando es mujer, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa con este cambio. Uh-huh. Pues destaco muchos temas en esta primera parte de esta mesa de análisis, la parte de la interseccionalidad que comentaba la maestra Carla, que tiene que tomar en cuenta, por supuesto, esta nueva política en materia de género, distintos aspectos de las mujeres, no únicamente el hecho de ser mujer, y también la parte que comentaban ambos, la licenciada Susana y el maestro Damián, el tema de fortalecer de manera presupuestal, pero también de integrar pues nuevas acciones, estrategias para que esta secretaría efectivamente funcione y bueno, pueda atender, por supuesto, este reto tan importante que también comentaban, ¿no? De las mujeres, de erradicar la violencia. Y antes de continuar justamente con esta mesa de análisis, recordarle a toda nuestra audiencia que estamos completamente en vivo a través del Facebook Live de Uniradio 99.7, además de la frecuencia modulada, también en el 99.7. Nos acompañan en esta mañana la maestra Carla Ivonne Brito Gómez, investigadora de la UAMEX, también la licenciada Susana Munguía Fernández, titular de la Unidad para la Coordinación de Trabajos de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia Política en Razón de Género del IEM, y el maestro José Damián Hernández Llanes, especialista en género, violencia y políticas públicas. Así que, bueno, vamos a dar continuidad a este tema tan interesante esta mañana de viernes 11 de octubre de 2024, y también algo que ha causado... no diría polémica, pero que sí ha sido como esta parte de incomodar que comentaban, que la doctora Claudia Sheinbaum ha mencionado en los últimos días la importancia de erradicar la cultura machista, ¿no? Incluso se ha pronunciado por cambiar estos estereotipos que de repente tenemos de pensar que ser ama de casa es algo negativo, ¿no? ¿Qué importancia justamente tiene por apostar también a estas acciones en este tema que comentaba la licenciada Susana hace unos minutos, que ya no se trata únicamente de sensibilizar, ¿no? Sino de obligar también a todas y a todos de erradicar esta cultura machista que, bueno, ha estado prevaleciendo en nuestro país? Me gustaría conocer justo su reflexión al respecto, cuál es la importancia también de poder hacerlo desde esa parte discursiva que ha tenido la presidenta. Empezamos en esta ocasión con el maestro Damián. Gracias. Sí, es el santo cuántico que decía. Por ejemplo, con la pandemia que refirió Carla y con los programas con el expresidente López Obrador, dijo, las que cuidan mejor son las mujeres. Y ahora ya vamos a quitar, que quitó las guarderías porque le damos dinero para que sean las abuelitas y los abuelitos que cuiden. O sea, ahí evidentemente hay una carencia, hay ceguera de género. Uh-huh. Bueno, esto ya... la expectativa, y lo ha mostrado la presidenta en lo que ha declarado, lo que ha hecho incluso en la Ciudad de México, pues ahí hay aquí sí se entiende, se abraza, se lucha en estas cuestiones. Creo, más de hablar en el asunto de Claudia Sheinbaum, creo dos cosas. Los hombres tenemos que entrarle, y ahí vamos rezagados en términos de lo que se ha hecho, hablado, dicho y propuesto en estos términos de la perspectiva de género. Uh-huh. Somos los aliados, los que creemos, participamos en estas cuestiones, pero sí estamos rezagados en términos de qué tenemos que hacer. Es decir, la movilización del 8 o 9 de marzo, ¿dónde están las de los hombres que están a favor de esto? Pues no, yo creo que ahí en la cultura machista, sí, desde luego, lo que se ha hecho desde hace años, decir a las mujeres que se pueden defender, concientizarlas de que tienen derechos, de que pueden demandar, de que todo eso, desde luego que bienvenido, hay que seguirlo haciendo, pero falta la otra parte en términos de las masculinidades igualitarias, estas masculinidades positivas, otros les llaman nuevas masculinidades. Creo que ahí es donde hay que poner énfasis, y lo estamos viendo nada más con el poder de la A. La mayoría de los comentarios he visto son de
hombres, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte está ahí, como todo lo que significa el feminismo y la perspectiva de género, pendiente, avanzando, pero el rezago de las masculinidades hay que atender. Y la otra, bueno, pues aquí, quienes estamos de este lado, yo creo que también tenemos que agarrar la función de pedagogía, hay que empezar a explicar. Es decir, en el círculo cercano, con quienes estamos frente a un grupo en la universidad, quienes estamos en la oficina, hay que empezar, ya se ha empezado, pues hay que explicar, no nada más en el aula, no nada más, sino en la conversación cotidiana. Tenemos que ser pedagogos y pedagogas en explicar por qué esto es mejor, porque esto apunta hacia una mejor convivencia. Y el reto también, ya hablaremos de retos, pero es que no hay que esperar que venga de arriba para abajo, no hay que esperar a que venga de la federación, a los estados, a los municipios, ¿no? Sí. Sino también hay que cerrar la pinza. También abajo estas colectivas que le saben y son las que están en el campo, y a veces coincido con el comentario de Susana que dijo, oye, nos esperamos a que la federación resuelva. No, yo creo que a ver si la Secretaría de las Mujeres tiene, esas son lo que yo estoy esperando, ¿no? Yo hago mi parte de arriba para abajo, pero tenemos que cerrar la pinza de abajo para arriba, porque ahí es en donde están estos problemones, ¿no? Ahí, en este territorio. Claro, por supuesto. Licenciada Susana, su perspectiva. Yo también quisiera entrar desde el punto del lenguaje, porque cada vez que capacitamos, eso me pasó en la universidad, ¿no? Que nos tocaba mucho capacitar, y cuando eran temas de, miren, los tipos de violencia en contra de las mujeres, miren, el feminicidio es eso, difícilmente, llegó a pasar, pero difícilmente había escenarios en donde algún hombre, si lo pongo en ese sentido, levantara la mano y me dijera, oye, la verdad es que qué exagerado que no quieran que les peguen, ¿no? No dudo que lo pensaran, sinceramente, porque si no, no veríamos los niveles de violencia que vemos, ¿no? Pero no se hace, ¿no? Es decir, hay como un acuerdo social de que en eso tendremos que estar en contra. Pero cuando se habla de lenguaje incluyente, no, bueno, o sea, las manos nunca faltaban de qué exageradas, es que quieren venir a cambiarlo todo, eso que suma, y yo creo que ahí es donde veíamos de frente a las personas que este tema les incomoda, ¿no? Yo era cuando prendíamos como estas alarmas rojas de en este espacio hay mucha incomodidad para que las mujeres estén desarrollándose de manera normal, ¿no? Sin violencia. Entonces, eso es importante. Lo vemos ahora en redes sociales. Cuando el Instituto Electoral hace una infografía sobre el lenguaje incluyente, bueno, vienen todos los comentarios abajo, son de nuestras publicaciones de las más populares, porque hay mucho debate, ¿no? Porque no lo hay si estamos hablando de paridad, o a veces, ¿no? A veces sí lo hay. Entonces creo que es un poco importante. A mí me encantó verla ayer corrigiendo a un periodista cuando decía el ingeniero. Y volvió a decir, ingeniera. Creo que es importante, puede sonar, y eso es algo que coincido con Damián, ¿no? El tratar de sensibilizar y de explicar que el lenguaje importa. Yo soy comunicóloga y lo cacho muy bien, y creo que lo tenemos que entender así. Opinamos desde lo que pensamos, desde lo que entendemos como importante, y yo sí creo que es algo importante. Las bromas que veíamos, yo le quitaría, lo pondré muy entre comillas el tema bromas, ¿no? Sobre vamos a tener una ama de casa 6 años, ¿no? Estos comediantes que viven, la verdad es que creo que en otra época, porque eso también es importante. Las mujeres feministas o no, los hombres que entienden esto como una nueva manera de organizarnos, es decir, la sociedad ya está muy lejos de querer circunstancias así. Creo que es un mundo que ya no es, que no será. Ayer lo platicábamos en familia justo, cómo estos comentarios hace 20 años, 30 años habrían sido chistosísimos, ¿no? O sea, nadie lo habría, tal vez, ¿no? Claro que habría causado incomodidad, pero esa incomodidad que te tenías que aguantar, ¿no? Así de, bueno, qué chistoso, e incluso a lo mejor hasta me río. Ya no es así. Entonces, me encantaba lo que decían cuando hablaban de incomoda, sí, y lo primero que pensé es que bueno, porque cuando incomoda, y hay quien reacciona a esa incomodidad de que las mujeres estén en liderazgos políticos, creo que pone de frente quiénes son esas personas, y si son tomadoras de decisiones, pues mucho más cuidado, porque entonces estarán pensándolo desde esa manera. Creo que forma y fondo es importante. En el tema de Claudia, creo que cuando se habla desde el machismo,
es una línea complicada para quienes analizan política porque claro que hay un contexto de que forma parte de un movimiento político que ahora es sumamente fuerte, ¿no? La 4T, la relación con Andrés AMLO existe. Entonces, ¿cómo realizar un análisis político sin llegar, ¿no? en esa línea pues delgada, pero creo que es obvia, de una violencia política en razón de género? Es decir, yo puedo analizar qué está haciendo, qué políticas se siguen realizando en continuidad a una política de una fuerza que es pues ahora Morena. ¿Qué tanto es eso y qué tanto puedo relacionarlo con, es que ella no ha de decidir nada? Bueno, no decide nada porque es mujer o no decide nada porque hay una fuerza, así se mueve ese partido político. Es algo complicado, ¿eh? Por ejemplo, en violencia política, por eso normalmente quienes son sancionadas son las personas que están en medios de comunicación, porque tienen que tener, creo que, una fineza en poder hacer un análisis político que no involucre sexismo, pero que no por eso no podamos ver la genealogía de un movimiento político, ¿no? Eso creo que es importante. Y ya para cerrar el tema del machismo, creo que es válido que hoy platiquemos de la importancia que es el tener una mujer en un puesto de liderazgo, y que estas decisiones que se tomen desde esta mujer en liderazgo, claro que son vistas desde esta perspectiva de género, de si va a cumplir o no, porque mucho se habla de que sí, claro que es importante que lleguemos, pero también es muy importante que lleguen las necesidades de las mujeres. Entonces, ese no se me haría un juicio injusto, ¿no? El estar observando si cualquier persona, un hombre o una mujer, está cumpliendo, lo hablábamos ahorita, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno pasado con las instancias de niños y de niñas? Las quitó, qué mal, pero nunca hacíamos el análisis de, oye, pero qué raro que lo haya hecho si es hombre, ¿no? Debería estar más preocupado por sus hijos. En cambio, ahora nos lo preguntamos y deberíamos parar cuando decimos, oye, pero qué raro si es mujer, ella sabe de cuidados. La crítica va en qué haces y qué no haces, y así el foco rojo es parar cuando dices, es que es mujer, o es que es hombre. Ahí es algo que creo que lo tenemos, ¿no? O sea, yo lo hago y me trato incluso también de frenar a ver, esa es otra plática. Claro. Maestra Carla, su perspectiva. Sí, yo creo que ahí tenemos justo recuerdo a alguno de mis profesores que en alguna clase nos decía, bueno, el patriarcado es el hermano mayor del capitalismo. O sea, esto que comentan muy bien Susana y Damián, de cómo incomoda ese lenguaje y cómo incomoda, ¿sí?, el colocar en otra posición, es decir, dejar de subordinar las necesidades y a la propia mujer y incluso a sus propios cuerpos cuando se sexualizan subordinados a las necesidades y deseos de los hombres, causa incomodidad porque está soterrado, siguiendo a Silvia Federici, una feminista marxista, una acumulación primitiva, ¿no? O sea, implica que todo aquel trabajo y posición subordinada que tiene una mujer implica en ese sentido un proceso que permite la acumulación del capital, es decir, todo el trabajo de cuidados depositado en el cuerpo de las mujeres implica que los hombres están listos para salir a trabajar y ser explotados por otros, ¿no? Todo aquel trabajo que hacen las mamás, las hermanas, las hijas, etcétera, las abuelas, para cuidar, implica que se estén formando personas para contribuir a la acumulación del capital. Entonces, causa incomodidad, a todos nos causa en algún momento, justo esta vigilancia. Recuerdo que alguna vez vi una entrevista de Pierre Bourdieu y le preguntaban, ¿es usted machista? Y decía, probablemente sí, pero todos los días cuido qué digo para estar consciente de que lo que digo no lleve, ¿no?, digamos, a expresar ese machismo que tengo porque es sociocultural y es sociohistórico, ¿no? Eso no significa que cambie, porque no, por supuesto que cambiamos. Entonces, yo creo que ahí hay un tema bien interesante para discutir. ¿Por qué causa incomodidad? Porque implicará que hagamos cosas diferentes cada uno, ¿no? Y entonces que implique que hagamos cosas diferentes cada uno, implicará que también haya formas de libertad, de autonomía para las mujeres, que implique mayores responsabilidades y corresponsabilidades para los hombres. Y como es, ¿no? Cuando en este discurso tan interesante de, claro, porque están en una posición privilegiada, todo privilegio subyace bajo el dominio o la opresión del otro, pues no nos gusta, ¿no? Eso es algo que también tenemos que ser honestos, ¿no? Si nos toca trabajar más en la cotidianidad, si nos tocará contender en las mejores condiciones igualitarias para un puesto, ¿no?,
entonces pues ya no nos va a gustar, ¿no? Esto que teóricamente se discute como el techo de cristal. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento bien interesante. Entonces, pensar que esta incomodidad, por supuesto que lleva a pensarlo y a vincularlo con una dimensión económica, ¿no? Implica un trabajo que nos tocará no solo a las mujeres y que ahí es donde pues también qué tanto estamos dispuestos nosotros, ¿no? Por eso hay una crítica, una línea crítica hacia las masculinidades. Dices, ay, ¿de verdad? O sea, esa nuevas masculinidades implicará también que haya una condición material que entonces se transforme, porque si no, entonces nos quedamos en el discurso. Entonces, ahí yo creo que hay un punto bien interesante, ¿no? Para plantearlo y ver cómo y en qué espacios causa tanta incomodidad, ¿no? Claro. Me parece un tema muy, muy importante que incluso podría dar hasta para otra mesa, tan solo el machismo y esta cultura que comentaba. Estamos ya prácticamente en la recta final de esta mesa de análisis, nos quedan unos minutos, pero no me gustaría dejar de lado esta pregunta porque me parece que es muy importante. Ya lo comentaba la maestra Carla al inicio, es la primera mujer que asume el cargo de una presidencia en Norteamérica, pero probablemente en unos meses veamos también a una presidenta en Estados Unidos, la primera quizá también. Entonces, también digamos en este contexto, cómo influye el contexto internacional y también la posición que tiene nuestro país en el mundo al tener esta presencia de una mujer en la presidencia, considerando estos otros casos de América Latina y que bueno, en Estados Unidos podría darse por primera vez también el caso. No sé, ¿quién quisiera comenzar? ¿El maestro Damián? Bueno, pues es la noticia que desde que ganó y ahora que toma protesta y está en funciones, pues sí, los ojos del mundo están en México, México está en la OCDE, de las 20 economías, entonces, vecino Estados Unidos, socio importantísimo en otras cuestiones, pues ahí está presente. Yo creo que también no hay que olvidar que estamos en la arena política, ellas están en la arena política y esto tiene su juego, su estrategia, su relación de poder, su competencia. Entonces, pues a ver qué viene, porque la presencia de México en el mundo, pues también ahora, yo también tengo esa expectativa de que mejorará en términos de, cuando menos en presencia, en viajes, en la narrativa que tenga la presidenta, porque el expresidente fue muy, muy hacia adentro, muy local, ¿no? En sus estrategias yo creo, un poco comentando lo que decía Susana es Andrés Manuel el que toma los hilos y entonces Claudia obedece. Yo creo que es una estrategia de partido y de grupo. Y entonces vienen ahí, no como antes que el que llegaba tenía que romper con el anterior. Yo así lo veo, ¿no? Mi deformación de politólogo me hace que no dejo de fuera el asunto de la relación de género, pero yo lo veo como un asunto de estrategia de continuidad en este sentido. Debatible desde luego. Pero están los retos, sí, en términos de lo internacional, y si ganara Kamala Harris, ahí también hay que tener ojos muy críticos, porque como a mucha gente no nos gusta Trump, soy yo uno de ellos, decimos este es el malo, y todo lo que declara. Pero cuando uno ve, por ejemplo, y el tema de la migración lo puso aquí en la mesa muy atinadamente, ¿no? Carla, también el Partido Demócrata tiene sus canicas y juega rudísimo con la migración, incluso más que el Partido Republicano, pero la narrativa es diferente. Entonces, vaya cosa que se va a enfrentar Claudia a su equipo y todo ahora Estados Unidos, que en unos días más, poquitos días vamos a saber cómo está el asunto. Y no quiero dejar de comentar los retos y riesgos. Que veo que ojalá esto camine bien, pero hay riesgos y retos en México, y uno es la delincuencia organizada, el crimen organizado, es decir, esto está presente y tiene riesgo no solo para la cuestión del feminismo, sino para todo. Ahí hay algo terrible. Tiene que ver también con si la lucha partidista
no supera a la lucha feminista. ¿Cuántas fotos vimos durante mucho tiempo que mujeres de varios partidos se tomaban fotos, hacían, vamos a hacer cosas, y vencía el ámbito partidista porque estaba controlado por hombres? Y entonces, a ver, aquí juntos pero no revueltos. Hay una propuesta de la semana laboral, de la reducción de la semana laboral, pero no es una propuesta, una iniciativa de Morena, y no la están tomando así como, ya, oye, si es una apuesta por mejorar condiciones generales y además beneficia a mujeres, pero si no es de Morena, que tienen bastante control de todo, entonces no la tomo. Ahí hay algo presente, ¿no? Entonces, y además está muy bien documentada, hasta donde yo puedo entender, es de MC, es Patricia Mercado, que tiene años trabajando sobre esto, pero no voy a hacer que las buenas propuestas que vengan de otro lado no las tomen. Está el riesgo y el reto del diálogo, ¿no? De las otras fuerzas políticas, las que contribuyan también, porque hay unas que, bueno, están presentes, pero también hay que ser críticos con cuánto están aportando. Creo que ahí está el asunto. Y algo que tampoco quiero dejar de comentar es que nosotros estamos en Toluca, Metepec, en el Valle de Toluca, pero pegadito al Valle de México. Ahí hay un reto también importante. Son 3 mujeres, la federación presidenta, la jefa de gobierno y la gobernadora, y del mismo partido. Tenía rato que esto no pasaba. Y vaya que la zona conurbada, la zona metropolitana, la megalópolis, qué problemones tienes de todo tipo. Vamos a ver si estos liderazgos y del mismo partido, a ver cómo, hay una expectativa buenísima, ¿no? Buenísima, y pues atentos a la crítica, siempre atentos a la crítica de lo que vaya ocurriendo. Claro. Vamos a despedir la transmisión del FM del 99.7 y continuamos en el Facebook Live porque todavía quedan un poquito de información, así que nos despedimos. Continúen en la programación del 99.7. Seguimos en la transmisión de Facebook Live, también en Uniradio 99.7, y bueno, el maestro también acaba de concluir justamente su participación en torno a este contexto internacional de tener a la primera presidenta en nuestro país y con todo también esta situación que ahora en Estados Unidos podría también gestarse. Licenciada Susana, ¿también su perspectiva en esta parte? Pues mira, desde una mirada internacional creo que vienen 2 puntos, ¿no? Un liderazgo femenino, político, pero también un liderazgo femenino que por lo menos está enmarcado en la izquierda, ¿no? Y mi duda es porque, bueno, creo que ya son referentes que a veces son muy confusos, pero sí en la izquierda. Y creo que marca una diferencia con otros liderazgos también de mujeres, con una visión de derechos muy distinta, el caso Italia, ¿no? Es decir, y eso creo que pone de frente, retomando lo que comentas, Damián, la crítica, es decir, tenemos que ver qué tipo de liderazgo es el que queremos, porque vaya, no basta con que sea, que represente o que sea parte del grupo del que yo soy parte y entonces ya con eso palomita todo, ¿no? Tenemos que tener esa intención. Entonces creo que tiene desde lo internacional una posición importante para visibilizar un liderazgo sí femenino y un liderazgo de izquierda, que las tomas de decisiones sean sumamente importantes, y en el plano internacional yo también esperaría pues este empuje de políticas internacionales que sumen a lo que hacemos internamente. Ahorita estamos viviendo un tema pues complejo con esta nueva forma en la que elegiremos a jueces y a juezas, y por ejemplo de fuera, ¿no? Esto se está viendo con unos ojos pues de crítica, de a ver qué están haciendo, a ver si funciona. Ya hay declaraciones en Colombia de estaría súper bien, hay que hacerlo acá, y pues estamos iniciando con ese proceso. Y por ejemplo en términos de paridad, hoy hay mucha discusión sobre ¿va a haber paridad en esta elección de jueces y juezas? ¿Cómo la van a garantizar? Y creo que eso desde lo internacional, pero también en lo local hay una importante pues acompañamiento a ver qué va a suceder y cómo es que se tiene que ir respetando, porque tendría que haber congruencia, ¿cierto? Es decir, ¿cómo podríamos esperar que la paridad para esta elección no fuera como una regla, si la tienen considerada? Y desde lo internacional, México es visto como un referente en términos de paridad, ¿no? Lo hemos llevado a un rango constitucional. Eso no tendría mucho sentido perderlo en el terreno político como una referencia de cómo se hacen las cosas acá en términos de participación política de las mujeres, en una reforma que podría sonar que es otro tema, pero no lo es, ¿no? Ya forma parte ahora de un derecho político electoral
legal ser juez o jueza, lo cual es como un cambio importante, pero entonces tendríamos que no perder eso ganado, y creo que es importante en lo internacional posicionar las ideas que tiene un gobierno que protege derechos de una manera mucho más amplia, de una manera progresista, a otros gobiernos que también tienen una suma importancia desde lo internacional, que su visión es otra. Entonces creo que también eso a México, no es nada más presumir el turismo de México, es también presumir la política mexicana. Ojalá sea algo que ahora tenga más visión y más pues mucho más punch para poder llevarlo en esta promoción que hacemos de cómo se hacen las cosas en México en términos de política. Claro. Maestra Carla. Sí, yo creo que fue bien interesante ver al día siguiente de la toma de posesión, bueno, incluso no dependiendo de la diferencia horaria, una gran cantidad de primeras planas de diarios a nivel mundial tenían como en su primera plana esta noticia, ¿no? La toma de posesión de Claudia Sheinbaum. A mí, yo vi esas imágenes y me pareció espectacular, porque justo vi como esa posibilidad, recuperando este comentario bien importante que hace Susana, de posicionar a México no solo en esa lógica de país violento, ¿no? Que llegamos a escuchar mucho en otros lugares, o a veces personas que viajan a otros lugares, es como lo que dicen, es lo que llega de México. Entonces yo creo que estas imágenes estuvieran en primera plana dan, digamos, en términos simbólicos, pero también en términos políticos, llega a Claudia Sheinbaum con una enorme legitimidad, no solo al interior del país, que eso es clarísimo, y por más, ¿no?, que haya ahí cuestiones que quisieron, ¿no?, como desdibujarlo, es muy claro que llegó con una enorme legitimidad, con un número de votos importantes, pero también hay una enorme legitimidad al exterior, ¿no? Entonces eso yo creo que es sumamente importante, y yo creo que ahí los medios de comunicación mexicanos tienen como un papel preponderante, ¿no? ¿Qué tanto y de qué manera? Entonces, esa visión desde el género, desde el feminismo, desde la inclusión, desde la diversidad, desde la complejidad que tenemos como país, van a posicionar cada una de las actividades que haga la propia presidenta, ¿sí? Pero también no en estos términos que justo mencionaban mis compañeros de, no, porque es mujer tendría que saber esto, pues como que no le salió bien, ¿no? O no, es que no le salió bien porque está escuchando las indicaciones de arriba, ¿no? O sea, yo creo que posicionarlo en su justa dimensión será fundamental. Yo creo que ahí el papel de los medios de comunicación seguirá siendo nodal para posicionar cada uno de los logros, de los avances, que la apuesta es que sean, ¿no?, muchos, y por otro lado, también romper con esa idea mesiánica que tenemos luego de los líderes, y en este caso de la presidenta o de cualquier presidente, ¿no? Pensar que van a llegar y van a resolver todo, y nosotros pues nada más esperando que se resuelvan. Es un proceso de corresponsabilidad y que implicará en distintas esferas esta pedagogía que bien mencionaba Damián. Bueno, ¿cuál será nuestro papel en cada una de las acciones y en cada uno de los puestos y los frentes que tenemos, ¿no? Porque sí es muy importante reconocer que estas luchas y estas formas de mirar el mundo distinta ha llegado a que estemos viviendo esta realidad, y entonces que implicará un trabajo cotidiano de cada uno, rompiendo esas ideas mesiánicas que pues no son injustas para los frentes que veamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay posibilidades muy, muy buenas. Y bueno, ahí estamos con los ojos puestos, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, creo que todos y todas estamos en esta cuestión de la expectativa, ¿no? Pero sin caer en estas situaciones que justo comentaban, no cuestionarlo únicamente por ser mujer y validarla a través de eso, ¿no? Sino por las acciones que efectivamente tendrían que estarse realizando desde el Poder Ejecutivo, con esta correlación que también ya comentaba la maestra Carla. Y bueno, prácticamente estamos ya en el final de esta mesa de análisis, así que bueno, para cerrar me gustaría que cada uno pudiera hacer una conclusión muy breve de las expectativas que bueno, hay en esta política de materia de género, considerando que bueno, es uno de los puntos fundamentales en la agenda de la presidenta. Entonces quizá iniciamos con la maestra Carla en esta ocasión. Sí, muchas gracias por la invitación, y justo seguir esta idea de qué corresponsabilidades tenemos, qué papel tenemos nosotras y nosotros en este diálogo
no en estas disputas que luego se ven, ¿no?, entre hombres y mujeres, sino en estos diálogos, en estas posibilidades de vivir formas distintas y de experimentar verdaderamente esa dignidad humana, ¿no?, que es lo que nos, claro, digamos, es hacia donde los seres humanos tenemos que ir, ¿no?, hacia vivir en formas dignas. En ese sentido, bueno, pensar en que ahora tenemos una presidenta, y bueno, recupero un poco esa idea que mencionaba hace un momento de una presidenta que en su toma de posesión se coloca como una mujer científica, ¿no?, con la seguridad de que es una mujer científica, pero también una mujer mamá, una mujer abuela, una mujer de fe, ¿no?, una mujer que implica dar en la misma posición, para no caer de repente en lógicas clasistas, ¿no?, cada uno de los papeles que podemos tener las mujeres, ¿no? No hay mejores, ¿no?, o más importantes actividades. Todas y cada una son esenciales y nodales para el desarrollo de la propia condición humana. Entonces, yo creo que si en ese sentido va la política de nuestra primera presidenta, bueno, la expectativa para mí es altísima e irá en ese sentido, ¿no?, en que esta perspectiva de género va a trastocar, ¿no?, y va a transformar la vida de todas las mujeres de este país, ¿no? Entonces, hacia allá iría como mi conclusión, ¿no? Muchas gracias, maestra. Licenciada Susana. Sí, bueno, yo creo que como algo importante que veo en este análisis y en esta expectativa es que el respeto a los liderazgos de las mujeres en política tenga un cambio a partir de esta figura tan importante que es la presidencia de la República. Creo que lo que viven las mujeres siendo regidoras, mujeres dentro de los partidos políticos, en la Cámara de Diputados y Diputadas, ahora lo vemos en el Estado de México, hay más mujeres, hay una mujer más en términos de paridad en esta conformación, pero no hay una sola mujer en la Jucopo, ¿no? Es decir, entonces, ¿dónde está este reconocimiento a su liderazgo, a su posición dentro de la política, que es un ámbito fuerte, que es un tema de poder, que son temas de debates, el que la presidenta sea respetada en un término no de lo que diga está bien porque no vamos a criticarla, sino en un tema de su liderazgo político por ser mujer no está en juicio por ser mujer. Yo creo que eso le podría dar nuevos elementos a que las mujeres en política en cualquier nivel fuera cambiando como este entendimiento de hombres y mujeres a qué son las verdaderas críticas a lo que hacen, a lo que deciden, a lo que hablan, en términos de muy objetivos, y dejar de poner estas barreras, porque eso no lo viven las mujeres en la política a nivel pues municipal, por ejemplo, ¿no? Quienes más son víctimas de violencia política en razón de género están en los cabildos, ¿no? Las discusiones en los cabildos, la manera en la que no les dan recursos, y sí por estereotipos de género. Creo que esa es una importante lección. Creo que los medios de comunicación también van a cambiar muchísimo la manera en la que tienen que expresar la realidad de lo que está sucediendo en términos de lenguaje, en términos también simbólicos. Creo que ese va a ser un cambio importante, y entre más lo defendamos, ¿no? Sin que esto signifique como una protección a la posición política que tiene, creo que eso va a cambiar enormemente o tiene la posibilidad de cambiar enormemente la participación política de las mujeres en todos los niveles. Yo me quedo con esa expectativa, con esa ilusión, sinceramente, de que esto pueda trastocar a los partidos políticos por dentro, ¿no? Porque es en donde normalmente son mundos muy todavía club de Toby. Todavía es muy complicado para las mujeres, tienen que cuidar mucho sus discursos, porque si son muy feministas no vayas a incomodar, ya no te van a dar la siguiente postulación. Cuidamos paridad, pero no la cuidamos con mujeres que lleven esos temas a la plática o a los medios de comunicación o en sus propuestas. Esos son temas que tienen que ir desapareciendo, tienen que ver, al contrario, los partidos políticos, el potencial que tienen de tener mujeres con perspectiva de género en sus filas. Son los perfiles que podrían ser como más posibles ganadores, ¿no? Si creamos como sociedad una cultura política distinta, con este empujón, lo veo yo como una ola, ¿no? Y creo que hay que aprovechar en este momento antes de que venga esta regresión en donde empecemos a ver como todo lo negativo, o ganen otras fuerzas que siguen sin visibilizar y ponderar la posibilidad de mujeres
siendo líderes. Yo creo que esa es una reflexión y agradezco mucho estos espacios, ¿no? Yo creo que la universidad hace sumamente bien en seguirlo platicando. No fue el día de la elección, será un tema y es un tema la participación política de las mujeres que tendría que tener nuestra atención y acción durante todo este sexenio y en todas las posiciones. Gracias, licenciada. Maestro Damián, una conclusión. Sí, gracias y qué honor cerrar esta mesa hablando de feminismo, que yo esté aquí en esta participación. Creo que, y regreso al tema del simbolismo y lo que tiene que impactar, porque feminismo, perspectiva de género, inclusión, cuidados, se nos tiene que atravesar en la vida diaria. Ese es el reto. Y creo que una mujer presidenta pues manda señales y con lo que se ha comentado acá. Pero el reto es que se nos atraviese de diario, de lo cotidiano. Y es como esta función de pedagogía que tenemos que ir haciendo quienes estamos abrazando estos temas. Comparto desde luego lo que acaba de comentar Susana de los partidos políticos y los partidos políticos cuando están en gobierno. Porque si no tienen esta visión, pues no lo hacen, ¿no? La transversalidad y en la vida cotidiana es en donde es el reto. Un ejemplo en negativo de la transversalidad, lo voy a poner así, es la corrupción. Esta sí se nos atravesó en todos lados. Esta sí, si me paso el alto, si compro algo, todo mundo tiene, o mucha gente en mente este sí es transversal. Bueno, es en sentido muy negativo y muy dañino. Bueno, algo tendremos que hacer más de lo que se ha hecho para que estas cuestiones que hemos platicado acá se nos atraviese. Y qué bueno que se advierte en este programa que al inicio, ¿no? Se advierte que lo que cada quien opina es a manera personal y no institucional. Y lo digo porque si se nos atravesara, si pensáramos en esto de manera cotidiana, las ciudades, y estoy hablando de una capital, no estarían ni sucia, ni oscura, ni llena de baches. Y no es un asunto que para que el coche no ponche llanta, no, es un asunto, y en una ciudad con doble alerta de violencia hacia las mujeres. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Si se pensara de otra manera, no tendríamos que estar esperando reclamos. ¿Firmas de convenio para qué? ¿Para que hagan su chamba? Híjole, pues lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, yo que veo a niñas, mujeres, jovencitas saliendo de la universidad tarde, ahí hay riesgos. Y si hay recursos, lo sabemos, ¿no? Es tema de otro costal, pero ahí es donde se nos tienes que atravesar. Siento lo que hemos platicado, pero en la vida cotidiana se nos tiene que atravesar esa transversalidad y cotidianidad de la perspectiva de género, feminismo, cuidados, etcétera. Pues, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, maestro, muchísimas gracias. Creo que todo lo que hemos platicado esta mañana, pues incluso desde el ámbito como muy local o individual, pues va muy vinculado a este tema, ¿no? Y que tiene que ver con esta corresponsabilidad que tenemos todas y todos los ciudadanos y de trabajar en conjunto para que esto realmente, pues, permee en todas las esferas, ¿no? Y que, bueno, ahora está, por supuesto, liderado por una presidenta, pero creo que es trabajo de todas y de todos. Y ha sido muy enriquecedora esta mesa de análisis, haber compartido pues los micrófonos en esta mañana con especialistas, así que agradezco mucho a ambas y también al maestro, a la maestra Carla Ivonne Brito Gómez, investigadora de la OMX, a la licenciada Susana Munguía Fernández, titular de la Unidad para la Coordinación de Trabajos de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia Política en Razón de Género del IEM, y al maestro José Damián Hernández Llanes, especialista en género, violencia y políticas públicas. Gracias por haber compartido esta mañana sus reflexiones con toda nuestra audiencia. Y bueno, de esta manera también nos despedimos a través del Facebook Live de Uniradio. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por haberse quedado en esta mañana con nosotros. Les recordamos también que, Criterio y Noticias seguirá con estas mesas de análisis con motivo del cambio de gobierno. La siguiente semana estaremos abordando cuáles podrían ser las modificaciones del sistema político tras el inicio de este nuevo sexenio, para que también puedan estar al pendiente en el 99.7 de FM y también en el Facebook Live de Uniradio 99.7. Muchísimas gracias, mi nombre es Daniela Sandoval y recuerden, Uniradio va conmigo. Escuchas el 99.7 de frecuencia modulada. Uniradio va conmigo.